Bien, ahí estaba María Fernanda Matamala, Pedro Andrade, gobernador, María Fernanda Matamala, jefa de la autoridad sanitaria, y bueno, otras autoridades también del Servicio de Salud Chiloé, que estaban conversando con los medios de comunicación en este balance que se está haciendo desde Kemchi respecto a la situación del COVID-19 y también respecto a la vacunación que tuvo su origen hoy a eso de las 9 de la mañana en todo el país. Vamos a hablar de otro tema ahora, 12 del día con 28 minutos. Bueno, relacionado con esta pandemia. Y es un apartado de la salud que muchas veces queda olvidado y que no tiene que ser así. Es el tema de la salud mental y obviamente esta es siempre afectada cuando pasan sucesos como una pandemia, por ejemplo. ¿Qué se tiene que hacer hoy también en tiempos donde la ansiedad, que es parte de todo nuestro proceso también en temas de salud mental y emocional, se apodera de nosotros con estas nuevas noticias, por ejemplo, con el tema de la vacunación, cómo la salud mental ha afectado en esta pandemia, cómo se ha visto afectada también por este virus? Vamos a conversar con Evelyn Alvarado, ella es psicóloga del Servicio de Salud Chiloé, ya la tenemos ahí. Evelyn, te quiero agradecer. Vamos a hablar de un tema muy importante también en esta jornada, que es el tema de la salud mental en tiempos de pandemia. ¿Cómo estás? Bienvenida a Arriba Quillón. Hola, muchas gracias, Arriba Quillón, por este contacto y muy contenta de poder conversar con ustedes. Hoy día, sin duda hoy día es algo que está en boca de todos, que es el tema de la salud mental, que se ha visto lamentablemente muy afectada en estos tiempos de pandemia. Lo decía en la introducción, hoy día también tenemos muchos inputs, muchas entradas de información que nos provocan muchas veces ansiedad. Hoy, por ejemplo, el tema de la vacunación. ¿Cómo tenemos que afrontar nuestra salud mental? ¿Cómo tenemos que prepararnos también en medio de esta pandemia? ¿Y cuán afectada se ha visto esta tras la aparición del COVID-19? Bueno, se ha visto muy afectada fuertemente. La salud mental de las personas está determinada por muchísimos factores y algunos de ellos son factores, datos duros, tales como la economía, ¿cierto?, de las personas, las presiones socioeconómicas que han recaído sobre las familias, las pérdidas de empleo, de las consecuentes deudas, la pérdida del año escolar. O sea, nuestra vida cambió por completo. Esto se dio vuelta, se dio patas para arriba. Supone esto muchos desafíos de adaptación en las personas y la capacidad de adaptación requiere cierto nivel de salud mental. Y la verdad es que al punto en que este día, bueno, hoy es un día de un montón de esperanza. Es el día en que se están empezando a vacunar en Chiloé los funcionarios de la salud para empezar a acometer la campaña de vacunación, un hito histórico en la salud pública de Chile, del mundo, es importante, trae esperanza, ¿cierto? Pero no podemos soslayar ni no podemos obviar todos los efectos negativos que ya ha tenido sobre la salud mental de las personas y además cómo ha afectado la capacidad de respuesta del sector salud, que está concentrado y precisamente en Quillón también está más concentrado en la respuesta, por supuesto, a la pandemia y a las personas enfermas y afectadas por COVID, dejando un poco en postergadas las prestaciones de salud de otros ámbitos, no solo de salud mental. Evelyn, bueno, quiero preguntarte ahora respecto a la situación que, bueno, se empezó a suscitar en Chile en marzo del año pasado y que sin duda cambió todos los planes de todos y de todas. ¿Cómo hoy día podemos decir y decirles a la gente que hay que seguir realizando nuestra vida, pero cuidándonos? ¿Cómo podemos decirles y qué métodos tenemos nosotros también para calmar nuestra salud mental cuando se ve muy afligida respecto a que, por ejemplo, un amigo pueda estar contagiado, a que exista un vector de contagio en mi familia, o que pueda simplemente sentirme asustado por esta situación? Cierto, y además ustedes en Quillón tienen razones para sentir, digamos, particular aprensión, el número de casos que hay y todas las consecuencias que eso ha traído para la comuna, la cuarentena que están viviendo, claro que sí. Bueno, la salud mental se puede cuidar de igual forma como se puede cuidar la salud física, ¿cierto? Uno no tiene una salud física estática.
Uno tiene una salud física dependiendo de los hábitos que tome, de la edad que tiene y cómo se adecúa, ¿cierto?, en términos de los hábitos de vida saludable. Y la salud mental, uno puede procurar su cuidado y su mantención en un estado positivo, compartiendo lo que a uno le pasa, por ejemplo, hablando de lo que le sucede. Estamos viviendo, como decías tú, tiempos extraordinarios en que todo cambió, todas las planificaciones, todas las cosas que uno pensaba de cómo era la vida normal hasta ese momento, se dieron vuelta. Requerimos contacto entre las personas y se nos prohíbe, ¿cierto?, para mantener la salud de la población, se recurre a las medidas de confinamiento y de aislamiento. Afortunadamente contamos con los medios tecnológicos, que son los que nos han salvado en gran medida también, para no caer en cosas mucho más agudas, en sentimientos de soledad muy agudos. Y también creo que tenemos un gran rol los adultos de la sociedad que jugar, porque mi particular preocupación y aprensión son, por ejemplo, los grupos de adultos mayores, de personas mayores, y los niñas, personas están siendo más fuertemente afectadas por la pandemia, y los adultos de esta sociedad somos los que tenemos también que tratar de ser solidarios con estos otros grupos de población que componen nuestras comunidades y apoyar más a esos grupos, a personas mayores, niños y jóvenes, son los que yo veo más vulnerabilidad. Evelyn, lo conversábamos recién y tú lo decías, lo mencionabas, es un tema muy delicado el no cuidar nuestra salud mental. En estos tiempos de pandemia muchas veces nos dejamos guiar, muchas veces muy equivocadamente, por noticias falsas o por noticias que pueden y entran a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, a nuestro ser y bueno, causan miedo, terror, nos causan ansiedad. ¿Cómo podemos controlarnos respecto a eso y dónde tenemos que decir, no, aquí tenemos que parar porque si no nos vamos a volver locos? Sí, qué importante el rol de los medios de comunicación serios aquí, ¿cierto? Cómo a la salud pública, lo importante que han sido desde el día uno para transmitir desde los mensajes preventivos hasta la información de las vacunaciones. Son imprescindibles ustedes y la verdad que bueno, la sociedad toda es un sistema que se requiere que funcione engranado adecuadamente para todas las personas. La ansiedad a la que te refieres específicamente de los tiempos actuales tiene que ver mucho con la sobreinformación. No necesitamos tanta información como a la que estamos expuestos actualmente. Yo me acuerdo antiguamente uno se informaba viendo las noticias una vez al día, ¿cierto? O escuchaba de repente la radio en algunos programas específicos. Ahora nosotros podemos estar con un canal de noticias 24 horas, ¿cierto? Y no significa que estemos más informados. Significa que estamos sobreinformados, que es un concepto del cual ansiedades. Y respecto específicamente a las noticias falsas, a las fake news, bueno, pues crecen como la mala hierba. Tú has visto jardines, pero los jardines, las malezas, las malas hierbas crecen mucho más rápido que las flores bonitas, ¿cierto? Y las noticias falsas tienen algo que a las personas les hace clic en alguna parte y se difunden mucho más rápidamente que las verdaderas, ¿ya? Hay ansiedades por la vacuna, hay ansiedades por la pandemia, ¿cierto? En vez de pandemia, cosas que a uno le resultan bien increíbles de creer, incluso por personas que son autoridades en algunos lugares del mundo, ¿cierto? Tener este tipo de teorías y de pensamiento. La forma de hacer frente a la ansiedad es conversando. Las personas cuando tienen alguna afección de salud física, por ejemplo, si a uno le duele el estómago, uno no va al tiro al médico, ¿cierto? Se toma una manzanilla, una mentita, ¿cierto? El equivalente a eso en salud mental es a conversar con las personas cercanas, con las personas de confianza. Tengo miedo, estoy ansiosa, he notado que duermo mal, tengo preocupaciones económicas o por el trabajo, qué sé yo, hacer la comunicación con otros. Es importante, Evelyn, siempre estar reforzando nuestra salud mental y irnos cuidando. Uno de los mitos que hoy día la juventud también está demitificando, sacando a luz que esto no es algo malo, sino que es algo normal, que es, por ejemplo, ir al psicólogo. ¿Por qué antes la sociedad chilena entendía que ir al psicólogo era significado de estar loco? Hoy quizás no es tanto así, pero ¿por qué se tiene que entender de que esto no es así? Qué buen punto. Bueno, la salud mental está sometida al estigma, ¿cierto? Hemos sido estigmatizados como
humanidad desde tiempos inmemoriales a los locos, ¿cierto? Estos personajes que formaban parte de las comunidades y que no eran como todos los demás, ¿cierto? Eran extraños, algo que no queríamos ver de nosotros mismos estaba reflejado en ellos y eso generaba un cierto rechazo y estigma social que en muchísimo menor medida se mantiene hasta el día de hoy. Por lo tanto, es más fácil contar también a tus compañeros de trabajo, con lo que nos tienes tanta confianza, que te esguinzaste antes de que tienes depresión, ¿cierto? Es mucho más llevadero, te sientes más acompañado en cualquier tipo de enfermedad física, incluido enfermedades graves, catastróficas. La compañía social, el afecto, es mucho mayor que frente a una depresión, un trastorno ansioso, una psicosis, ¿cierto? Hay menor comprensión por parte de la sociedad, yo creo que por los temores que trae el estigma, ¿cierto? La forma de combatir esto es con la educación, con la información, con estas conversaciones, con los testimonios. ¿Sabes? Algo que ayuda mucho son los testimonios de personas famosas, porque las personas famosas son las personas que todos conocemos, que tú y yo conocemos, ¿cierto? Por los medios, y los testimonios de personas famosas que hablan de su salud mental ayudan mucho. En Inglaterra es famosísimo el caso de los hijos de la princesa Diana, ¿cierto? Que cuando eran adolescentes hablaron de sus propios trastornos mentales sufridos a raíz de haber quedado huérfanos de mamá, de todo lo que significó la presión mediática, etcétera, y aumentaron las consultas de salud mental muchísimo en Inglaterra. Las personas entendieron que eso le podía, ya que le pasaba a los príncipes, digamos, a los hijos de Lady Diana, le podría pasar a cualquiera de ellos, y las personas que todos conocemos, las celebridades, los famosos, ayudan a desmitificar muchísimo. Y por supuesto también el rol de la educación, que debería empezar incluso la educación básica, hablando de salud mental, tal cual como uno habla de hábitos de comida saludable, de comer frutas, de comer verduras, hay que hablar de cómo cuidar la salud mental desde pequeñitos en la sociedad. Así es, Evelyn, es importante, por ejemplo, tal como te lo decía, es importante entender, es importante estar siempre muy pendientes de lo que es nuestra salud mental también en este tiempo de pandemia. ¿Qué podemos hacer, Evelyn, para que nosotros, queyoninos, queyonina, la gente que nos está viendo en todos lados, pueda cuidar su salud mental en este tiempo de pandemia? Bien, claro, que como te decía, la salud mental, igual que la salud física, no es estática y uno puede, por lo tanto, fortalecerla, ¿cierto? Así como puede uno mejorar su estado de salud físico, también hay estrategias para cuidar la salud mental. Y una estrategia importantísima es algo que nos distingue como seres humanos, que es la palabra, ¿cierto? El hablar, el tener conciencia de lo que nos pasa, de nuestras emociones, de qué cosas nos afectan. Y yo decía lo perjudicial que es que en el tiempo de pandemia, para cuidar la salud física, se nos impongan restricciones sobre el contacto con otros seres, pero esas restricciones están impuestas al contacto físico, no a la social que puede acontecer a través de un teléfono, de una llamada telefónica, de cualquier medio, de un WhatsApp, de mensajería, ¿cierto? De videollamadas, como la gente se contacta ahora, o fomentar la comunicación también al interior de las familias. Ese hijo que está haciendo su adolescencia en pandemia y que está con cara enojado y que no habla con nadie, bueno, intencionar la conversación desde algo que les interese a ellos, el ventilar las emociones al interior de la familia, decir lo que nos sucede, decir lo que nos molesta, incluso a veces decir ando de mal genio y no sé por qué, pero sin buscar culpar a alguien. La palabra es algo que nos define como seres humanos y es a través también de donde suceden los procesos terapéuticos. Cuando uno va al psicólogo se trata mucho de hablar, de ponerle nombre a las cosas. Y eso es algo importante, no perder los vínculos con la gente que nos importa, cuidar mucho a los niños. Nosotros como adultos este es un año más en nuestras vidas, pero si tienes 7 años, este tiempo ha sido un séptimo de tu vida, digamos, has pasado un séptimo de tu vida en pandemia. Y si eres un adulto mayor y estás solo, también requieres un poco más de atención y de cuidado, incluso en términos de cosas como pérdida de masa muscular, salud física, poder que alguien te ayude, te saque a caminar, ¿cierto? Y esas cosas son importantes, el ayudar a los demás, el hablar entre nosotros, el decir lo que nos pasa,
tener un lenguaje que nomine nuestras emociones y que no todo sea lo básico que es tener alegría o rabia, ¿cierto? O tristeza. Hay un crisol de emociones, hay un abanico y tendríamos que empezar a poder nombrarlo para darle lugar a lo que nos sucede y compartirlo con otros. Eso sería lo principal. Y por supuesto que si no encuentra solución en esto, pedir ayuda. Po. Para eso están los recursos en el sistema de salud, para pedir ayuda cuando el primer enfrentamiento no es exitoso y no nos da resultados. Evelyn, te queremos agradecer, hemos estado conversando esta mañana contigo en un espacio que sin duda queríamos tener, agradecemos tu presencia y bueno, muy cortito, pedirte a ti que des un mensaje respecto al tema de las vacunas, al tema que hoy día también provoca, tal como lo estábamos hablando, mucha desesperación en algunas personas con querer vacunarse de inmediato y otras personas que realmente creen que esto no es algo efectivo y empiezan a distribuir información que afecta a nuestra salud mental. Cierto, y ahí ves tú la diversidad, si el ser humano da para todo, hay algunos que quieren ir a hacer la fila y ser los primeros y otros que creen que nos van a poner el 5G y un chip y no sé qué cosa. Bueno, yo hago un llamado a la esperanza, por supuesto, las vacunas son la mejor estrategia que ha tenido la salud pública para enfrentar las enfermedades, ¿cierto? Por supuesto que sabemos menos de esta vacuna que de las otras que nos ponemos, pero claro, no habíamos tenido una pandemia antes en la vida de nosotros, ¿cierto? De la mayoría de los que estamos vivos el día de hoy. Hago un llamado a la esperanza, a tener paciencia, a cumplir las medidas y también un llamado a seguir cumpliendo todas las medidas sanitarias, por lo menos de aquí a... Yo quiero decir también que por lo menos de aquí a octubre o noviembre vamos a tener que seguir con mascarilla, con lavado de manos, con la separación de los espacios físicos, la ventilación también, que entre aire a los lugares cerrados, eso se va a tener que mantener harto, porque hasta que no consigamos un buen porcentaje de la población vacunada, que estamos hablando del 80% de la población objetivo, por lo menos, vamos a tener que mantener las medidas y el desafío sanitario es muy grande y no lo vamos a lograr de aquí a pocos meses. Así es que a tener más paciencia y con la esperanza de que, bueno, la ciencia nos está ayudando también a superar este momento difícil como humanidad. Evelyn, te quiero agradecer, sin duda espero que no sea esta la única oportunidad que podamos conversar, cuando se tenga tiempo también y obviamente desde el Servicio de Salud lo estimen conveniente, tienen las puertas abiertas, las pantallas y todo nuestro entorno televisivo acá para compartir un tema muy importante, es un tema muy importante el tema de la salud mental, más yo diría que muchas veces la salud física o van combinadas, pero la salud mental es lo que hoy día nos mantiene fuertes para seguir adelante en medio de esta pandemia. Muchas gracias, Evelyn, que estés muy bien. Un saludo cordial. Muchas gracias. Ahí estaba Evelyn Alvarado, ella era psicóloga del Servicio de Salud Chiloé a esta hora conversando con nosotros. Les agradecemos a ustedes que nos estén viendo, también compartiendo sus preguntas, se las hicimos a Evelyn, así que les agradecemos también esta intervención a ella, Evelyn, psicóloga del Servicio de Salud Chiloé. Salud mental que hemos estado hablando, estimados televidentes, hay que cuidarla en esta pandemia, hay que estar muy, muy atentos a todos los signos que nos indiquen ansiedad, que nos indiquen también un estrés. Hay que relajarnos a pesar de todo lo triste que puede hacer esto, porque muchas personas han perdido familiares, amigos y no son ustedes nomás, somos todos, hemos perdido a alguien en esto, que hemos querido más o menos, pero esta pandemia nos ha quitado mucho y especialmente la libertad, pero algo que no tiene que quitarnos es la salud mental y la resiliencia, que es la fuerza para salir adelante. Bueno, vamos con informaciones, vamos a seguir revisando la pauta. Señor director, vámonos, antes de ir con lo de Puerto Montt, quiero pedirle a Felipe, que está en dirección, que vayamos con lo que también se ha dicho en el último tiempo respecto a la situación climática. Se aproximan frentes de mal tiempo, frentes de calor, todo esto está en la nota de CNN Chile, que habla sobre el tema de las tormentas. ¿Por qué se aproximan tormentas para Chile en medio de este verano? Es algo que CNN pudo también averiguar, conversó con diferentes personas ligadas al tema meteorológico. Chile no va a quedar exento de las situaciones que están pasando en este verano por el cambio climático. Estamos revisando ya las imágenes y todo lo que sucedió en el Cajón del Maipo y en otras localidades. Este cambio climático va a generar